Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué los terapeutas de niños utilizamos el juego como herramienta terapéutica principal? Soy Tania Herrera, psicóloga colaboradora externa de R&A Psicólogos. Algo que es maravilloso del juego es que es algo natural, es algo que los niños van a querer hacer porque es algo que está instaurado como parte del repertorio de herramientas que tenemos para poder enfrentar la vida. Entonces, de lo que el juego se trata es de que se puedan hacer representaciones de lo que ocurre en la dinámica familiar o de lo que ocurre en el contexto social del niño, para que entonces él pueda dar comprensión a eso que está viviendo en un ambiente regulado y contenido, en donde si hay a alguien que le pueda apoyar a entender de lo que se trata, pues tiene un fin de desarrollo psicológico y emocional óptimo. Entonces, lo que uno hace como terapeuta es permitir que haya ese tipo de espacio para que el niño pueda dar rienda suelta a todo lo que él necesita pensar y abordar, que tiene que ver con cómo se lleva con sus papás, con cómo se lleva con sus hermanos, con cómo se siente en la escuela, con todas esas cosas que tratan de su vida cotidiana y que de una u otra manera van a evocar distintas emociones con mayor o menor intensidad que tienen que ser trabajadas. Por ejemplo, pueden ocurrir ocasiones en donde los niños, si están asustados, entonces tengan la intención de jugar a los monstruos. ¿Por qué? Porque los monstruos generan miedo y son una versión exagerada de algo que no tiene con mucha claridad el riesgo que puede conllevar. Pero cuando uno empieza a pensar en cómo ese monstruo representa esa emoción, entonces el niño puede empezar a pensar en qué otras cosas le pueden dar miedo o cómo puede enfrentar esos miedos. Algo que es muy importante de esta postura, que es la que yo manejo, es que reconoce que la intención del juego es poder simular situaciones que son exageradas y que pueden ponerte en riesgo, pero que justamente como son simulaciones, entonces se pierde toda posibilidad de riesgo. Esto puede tener como ejemplificación situaciones en donde alguien se va a comer a alguien más, o situaciones en donde alguien puede matar a alguien más, o situaciones en donde alguien puede perder todos sus recursos y que a su vez eso genere la posibilidad de que exista confianza con la persona con la que está trabajando, en el caso del terapeuta, para que entonces el niño pueda saber que quien lo está cuidando es alguien que lo puede proteger y que puede apoyarle en caso de que el niño se encuentre en una situación de malestar emocional. Pero entonces, ¿cómo utilizamos el juego cuando estamos trabajando terapéuticamente? Bueno, pues tenemos dos formas de trabajo. La primera es la psicoterapia individual, en la que el niño puede entrar con el terapeuta a una sesión de 50 minutos en donde él va a decidir a qué jugar y a mostrar qué es lo que le está preocupando de su vida. El terapeuta entonces lo que hace es seleccionar fragmentos de esos episodios de juego en donde él pueda pensar junto con el niño qué emociones son las que se están generando y qué eventos son los que están generando esas emociones. A partir de que el niño puede tener una mejor comprensión de ello, también es que esas emociones se van disipando o va generando una mayor regulación afectiva, como decimos los psicólogos. Esto implica que la persona puede estar al tanto de cómo ciertos estímulos o ciertos eventos le generan ciertas reacciones y ciertas motivaciones consecuentes, y entonces eso ayuda a que el niño tenga un repertorio más amplio de herramientas para poder reaccionar más favorablemente ante los estímulos de su ambiente. Cosas que se pueden abordar cuando uno trabaja con esta técnica están relacionadas principalmente con momentos en los que, si bien no hay un conflicto muy grande en la familia, puede ser que el niño no esté entendiendo algún elemento de la dinámica y que esté dificultándose, o que haya una falla de comunicación entre el papá y el niño, o los padres y el hijo, y esto genere que el niño entonces se sienta aislado o se pueda sentir ansioso o pueda tener una serie de manifestaciones sintomáticas que lo lleva a que genere malestar no solamente para él, sino para el resto de los miembros de la familia. La otra versión de esta técnica o la otra forma de utilizar el juego es a través de una técnica que se llama videoretroalimentación. La que yo utilizo está basada
en dos disciplinas distintas, la teoría del vínculo afectivo y la neurociencia de las emociones. En esta lo que hacemos es proponerle a los padres que tengan sesiones de juego con sus hijos dentro del consultorio y que éstas sean videograbadas. Ellas duran más o menos entre 20 y 30 minutos y en la sesión posterior se hace una retroalimentación a los padres en donde se analizan fragmentos pequeños que sean relevantes para reflexionar y para pensar en la dinámica familiar y el motivo de consulta. Algo importante de esta técnica es que lo que uno suele sentir usualmente cuando está con una persona de manera cotidiana es que pues uno actúa en automático, ya que uno se acostumbra a una forma de interacción. A veces uno pasa por alto situaciones específicas que nos están dando información sobre qué es lo que está pasando, que podría mejorar o que está representando algún conflicto en la relación. Con esta técnica lo que podemos analizar entonces es los momentos precisos en donde a través del juego entre el padre y el niño o la disposición del niño para crear ciertos escenarios están hablando indirecta o directamente de cómo se está sintiendo, ya sea o con sus padres o de cómo el niño está pidiendo que los padres presten atención a algo que el niño necesita. Hace un rato comenté, por ejemplo, que podrían estar jugando a los monstruos, ¿no? O podrían jugar a que recurrentemente el niño va al doctor. Entonces ahí la pregunta tiene que ver con enfermedad, pero no necesariamente podría tener que ver con que el niño estuviera enfermo, sino que puede también tener que ver con momentos en donde haya habido enfermedad en la familia y eso de alguna manera ha impactado en el niño. Entonces esta técnica permite que durante la retroalimentación también los padres piensen en sí mismos sobre cómo se están sintiendo al tener que enfrentar la tarea cotidiana de criar a sus hijos. Y permite a la vez que ellos puedan pensar en retrospectiva sobre cómo es que ellos vivieron su niñez y cómo se vivieron siendo hijos y los intentos que ellas están haciendo, ya sea por repetir las cosas favorables que sintieron de su educación o por corregir las cosas que sintieron que quizás podrían haber mejorado su experiencia como hijos de sus papás. Todo esto es sumamente relevante porque al final lo que se genera es una forma de terapia que, aunque directamente tiene una intervención en los padres, tiene un impacto directo en su calidad de paternaje y por consecuencia tiene un impacto en cómo se está sintiendo el niño. Eso ayuda porque puede permitir que el terapeuta hable como adulto con los padres, pero que le enseñe el lenguaje de los niños a los padres para que ellos puedan comunicarse también con sus hijos. Esperamos que les haya gustado este video. Por favor, déjanos tus comentarios abajo. Estamos muy interesados en conocer su opinión, ya sea que seas especialista en salud mental o que estés interesado en empezar un tratamiento o en entender mejor a tus hijos y a ti mismo como padre. Dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.